Muy bien, continuando con el módulo de cartografía, seguimos con el capítulo de coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas, por cada punto de la superficie terrestre, tiene paso un único paralelo y un único meridiano. Esto significa que podemos usar la latitud de ese paralelo y la longitud de ese meridiano con objeto de definir la posición de ese punto en la Tierra de forma inequívoca. Estos dos valores, latitud y longitud, reciben el nombre de conjunto de coordenadas geográficas de un punto. En este caso, este punto tendrá coordenadas geográficas 58 grados norte, que representa la latitud, y 80 grados este, que va a representar la longitud. Por lo tanto, este punto no se puede volver a presentar en ningún otro lugar. No vamos a encontrar otro punto similar que tenga estas mismas coordenadas. Este es el único punto sobre la superficie de la Tierra que presenta estas coordenadas. Como la Tierra se representa a través de una circunferencia, como hemos visto anteriormente del globo terráqueo, las medidas de las distancias de la superficie se miden por ángulos, y estos ángulos se representan a través de grados. Y cada grado se divide a su vez en 60 minutos, y cada minuto se divide en 60 segundos. Por lo tanto, si encontramos una coordenada geográfica como esta, se tiene que leer como 42 grados, 43 minutos, 56 segundos. Las coordenadas geográficas que presenten estos tres valores van a ser más precisas. Si solamente presentan dos valores, es menos preciso, y si presenta solo este valor, es un dato muy general. Vamos a ver unos ejemplos en Google Earth sobre coordenadas geográficas y algunas imágenes interesantes que hay sobre la Tierra. Entonces, para ello voy a ir a abrir el programa Google Earth y vamos a buscar, les voy a enseñar a buscar a través de las coordenadas geográficas. Esta es una imagen en Estados Unidos, donde se aprecia una imagen de una cara, de un rostro de una persona que pareciera que tuviera audífonos. El rostro con audífonos. Pero ¿cómo podemos encontrar esta información si nos dan una coordenada geográfica? En el momento en que nos entreguen una coordenada geográfica, nosotros la podemos escribir acá, en esta barra superior, y presionar acá el botón buscar. Por ejemplo, esa coordenada se está representando grados, 50 grados norte, 110 grados oeste. ¿Bien? Entonces, al escribir esa coordenada, diferenciando el norte o oeste, nos lleva a este punto. Vamos a buscar otra imagen a partir de una coordenada geográfica conocida. Acá tenemos otra coordenada geográfica, 51 grados, 39 minutos, 3,55 segundos, norte, latitud norte, y 3 grados, 15 minutos, 20,91 segundos, oeste. Al escribirla, entonces, presionamos el botón buscar, y el sistema y el programa empieza a rotar, a moverse al punto deseado. Y aquí llegamos. Entonces fíjense, es un caballo. Voy a girar la imagen para que lo podamos ver mejor. Entonces, se dan cuenta, es la figura
de un caballo. Vamos a ver otra imagen interesante de otro caballo. Entonces vamos a escribir la coordenada. Bueno, entonces acá tenemos otra coordenada: 31 grados, 39 minutos, 45,70 segundos, latitud norte, y 106 grados, 35 minutos, 16,3 segundos, oeste. En este caso no fue necesario colocar los símbolos, solamente dejar los espacios. El programa Google Earth lo entiende así, pero en otros casos, cuando uno escribe la coordenada, en otros programas sí es necesario colocar los símbolos después de los números. Vamos a presionar acá a buscar, nos lleva al otro lado, a otro continente, y acá podemos apreciar otra forma de un animal. Así como esta imagen, como estas imágenes que hemos visto anteriormente, hay muchas en internet que tienen coordenadas geográficas y ustedes pueden buscarlas y explorar los nuevos misterios que tienen imágenes que presenta la Tierra con estas imágenes de satélite. Bueno, recuerden entonces que una coordenada geográfica siempre debe tener latitud y longitud, y se expresa en grados, minutos y segundos. Bueno, y ese valor, esa coordenada es única sobre la superficie de la Tierra, no va a tener ningún equivalente o un número repetido. Bueno, estas son las coordenadas geográficas. Bueno, entonces ahora continuamos con las proyecciones cartográficas. Las proyecciones cartográficas es una transformación matemática de la superficie curva de la Tierra en una superficie plana. Como se pueden dar de cuenta, esta es una representación de la Tierra en forma de tridimensional, y lo que se desea es pasar esta información a un plano bidimensional. Entonces, en este punto teníamos las coordenadas geográficas. Al pasarlo a un mapa, este punto es transferido a un sistema de coordenadas. Entonces, aquí son coordenadas geográficas y aquí son un sistema de coordenadas. Vamos a ver la diferencia de estas dos situaciones. Ninguna proyección es capaz de representar todas las características de la superficie de la Tierra simultáneamente. ¿Eso qué quiere decir? En el momento en que estamos hablando de la superficie de la Tierra, considerándola como un globo terráqueo que tiene 3 dimensiones, entonces al pasarlo a una proyección cartográfica que tiene 2 dimensiones, como estábamos mirando acá anteriormente, se va a perder una dimensión. Se pierde una dimensión y esto puede alterar la representación de la información. Vamos a ver cómo son estas distorsiones de la información cuando uno quiere pasar la información del globo terráqueo a un mapa. Hay dos tipos de proyecciones: según la forma de construcción, y las proyecciones según la cualidad de la superficie terrestre que conserva. Proyecciones cartográficas según la forma de construcción. Esta que estamos viendo acá es la proyección cilíndrica. Como se dan de cuenta, el color azul está el globo terráqueo, hay un objeto, una persona, un dibujo, que está ubicado sobre la superficie del globo.
y queremos pasar esta información a un plano. Entonces, para representar el globo terráqueo sobre un plano, se dibujó esta proyección cilíndrica, una circunferencia que encierra el globo terráqueo. Cuando se expande o cuando se estira este cilindro sobre el papel, nos vamos a dar cuenta que cierta información se empieza a distorsionar. Efectivamente, la información que está hacia los polos, en este caso hacia el polo norte, se estira más. Se puede dar cuenta de que la representación ideal es esta, la proporción ideal es esta, pero acá en el polo norte, en la parte superior, se está estirando del tronco de la cintura hacia la cabeza, y cuando vamos al polo sur, se estira el dibujo de la cintura hacia los pies. Esta proyección cilíndrica es óptima entre el ecuador, de la línea del ecuador, como hemos visto anteriormente, y 40 grados latitud norte y latitud sur. Esta proyección cilíndrica es la que usamos en Colombia, ya que Colombia está dentro de este rango de latitudes. La proyección cónica, otra vez como ejemplo anterior, entonces en este caso se utiliza un cono para hacer la representación de la Tierra, y aquí podemos ver que estos dibujos, como de forma de cono, los que están en la parte inferior se encogen, se reduce su tamaño, y cuando están en la punta, en los polos, se estiran. Por lo tanto, esta proyección cónica es óptima entre los 40 grados y 65 grados latitud norte y sur. Podemos decir en la parte norte del continente norteamericano, Canadá, Alaska, se utiliza este tipo de proyección. Si utilizáramos esta proyección en Colombia, veríamos el país muy encogido, muy pequeño. Esta es la proyección plana o polar, plana polar en este caso. Esta representación es para los polos. Entonces acá en el polo norte, podemos ver que el dibujo mantiene las proporciones ideales, pero si miramos hacia los costados, pueden ver que la información se distorsiona, se empieza a estirar. Entonces, esta proyección plana polar es óptima entre los 65 grados y los 90 grados latitud norte y sur. De esta proyección plana hay tres derivaciones: la plana polar, que mencionamos ahorita, la plana ecuatorial y la plana oblicua. Son muy utilizadas para hacer una representación del globo terráqueo, pero la más usada es la plana polar. Como pueden ver, dependiendo del país en el que se esté trabajando o dependiendo del país donde se quiere hacer cartografía, se debe considerar el tipo de proyección, bien sea cilíndrica, cónica o plana. Ahora están las proyecciones cartográficas dependiendo de la superficie a conservar. Esta proyección es la equidistante y muestra correctamente a partir del centro de la proyección las distancias entre los distintos lugares de la Tierra. Esto quiere decir que a través de esta proyección, cualquier medida que se tome desde el punto del centro hacia un punto externo, esa distancia es muy real. Pero si se toma una distancia en otro sentido, van a ver que la información son distancias incorrectas. Tienen que ser las distancias desde cualquier punto hacia el centro para que sean distancias correctas.
Proyección equivalente. Representa las verdaderas superficies de los continentes. Es posible comparar superficies dentro del mapa. Proyección conforme. Es la que mejor reproduce la forma de continentes, sin embargo, distorsiona las superficies. La proyección Mercator, creada especialmente con el fin de facilitar la navegación, es de este tipo. Entonces miremos las imágenes, las diferentes proyecciones. La proyección equivalente, como explicamos anteriormente, es la que representa mejor la superficie de la Tierra, la superficie de cada continente. Pero la proyección conforme, vamos a ver que representa la verdadera forma, pero distorsiona la información de la superficie, es decir, las áreas. Entonces miremos acá Groenlandia, comparada con esta proyección, es mucho más grande que esta, y se puede comparar con Sudamérica. Por lo tanto, esto es lo que se conocía anteriormente como la mentira blanca. Es necesario considerar el tipo de proyección en la que se esté trabajando. No quiere decir que estos mapas estén mal, los dos están bien, sino que la información es diferente de acuerdo a la proyección que se representa el mapa. Por lo tanto, entonces tenemos que considerar que esta es la proyección conforme y representa muy bien la forma, pero la superficie o el área no. A cambio esta sí considera la forma, considera la superficie, es decir el área, pero no la forma. Esta conforme habitualmente es la que se ve en mapamundis o en globos terráqueos. Bueno, ya hablamos de las proyecciones equidistantes y conformes, y ahora vamos a ver por qué son importantes estas proyecciones y un sistema de referencia. Una de las principales características o importancia de trabajar con una proyección es que va a facilitar los cálculos de distancias, de áreas para los diferentes países. Imagínense que en Colombia es necesario medir la distancia de Bogotá a Cúcuta en el globo terráqueo. Entonces en ese caso no se puede hablar de kilómetros o de metros, porque en el globo terráqueo, por ser una circunferencia, las distancias o las medidas se hacen a través de ángulos. Entonces tendríamos que hacer un cálculo indicando que la distancia entre Bogotá y Cúcuta son 10 grados, 15 minutos, 11 segundos. Esto coloquialmente es muy difícil para las personas manejarlo, hacer operaciones, y para ello y hacer la conversión de grados, minutos y segundos a las medidas que trabajamos como metros y kilómetros o hectáreas. Habría que hacer unos procesos matemáticos algo complejos que muchas personas no están familiarizadas con ello. Por eso se trabajan con unas proyecciones cartográficas que al traerlas a un plano y al tener un sistema de coordenadas o un sistema de referencia de coordenadas, podemos trabajar en unidades métricas y nos facilita el trabajo en hacer mediciones de distancias y de áreas. Entonces ya podemos trabajar con metros, con kilómetros. Pero miremos qué es un sistema de referencia. Un sistema de referencia de coordenadas es un conjunto de parámetros ideales abstractos fijados a priori que van a marcar las pautas para referir o vincular otros subconjuntos o puntos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este plano yo puedo decir que mi origen acá es 1.000.000. Recuerden que acá
en el globo terráqueo habíamos indicado que habían dos orígenes. La línea del ecuador, el paralelo, tenía un valor de 0 grados y el meridiano de Greenwich tenía un valor de 0 grados, que donde se cruzaban nos daba coordenadas 0, 0. Y en ese punto nosotros podíamos desplazarnos hacia la derecha con valores positivos o hacia la izquierda con valores negativos. Y lo mismo ocurre en la latitud norte y sur. En este caso, cuando trabajamos con un sistema de referencia de coordenadas, podemos definir un origen a priori, o sea, al gusto de nosotros, y el origen con un valor ideal o abstracto. Entonces yo puedo decir que mi origen, en este caso voy a decir 1.000.000 en X o 1.000.000 en Y. Entonces si me desplazo sobre el eje de las X y me desplazo 300.000 kilómetros, entonces voy a decir que me he desplazado 1.300.000 kilómetros en el eje de las X, y en el eje de las Y me he desplazado 1.800.000 kilómetros. También puedo, como es a priori el conjunto de parámetros, yo puedo decir entonces que mi origen va a ser 0 en X, 0 en Y. Entonces voy a decir que si me desplace 300 kilómetros en el eje de las X, entonces van a ser 300 kilómetros, 300.000 kilómetros, perdón, y en sí a la Y 800.000 kilómetros. Entonces esta coordenada se va a llamar en X 300.000 kilómetros y en Y 800.000 kilómetros. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos son parámetros fijados a priori, pero en el país hay un instituto que se encarga de definir esos parámetros para la cartografía oficial de Colombia. El Instituto Geográfico Agustín Covasi, IGAC, encargado de elaborar la cartografía oficial del país y definir los parámetros para ello, escogió la proyección transversal de Mercator o conforme de Gauss, con datum en Bogotá referenciado al elipsoide internacional. ¿Esto qué quiere decir? Si se acuerdan, la proyección de Mercator es la misma cilíndrica, pero en este caso ya no es vertical como habíamos visto en las anteriores diapositivas, donde se veía la proyección cilíndrica vertical. Aquí es transversal, o sea, se giró. Entonces, esta es una proyección transversa Mercator. También dice que es O conforme de Gauss. Recuerden que cuando vimos la proyección conforme es la que considera la forma y no considera la superficie. Por eso, entonces vamos a ver el país de acuerdo a su forma. El datum, con datum en Bogotá, eso del datum es el origen en Bogotá, principalmente en el Observatorio Astronómico de Bogotá. Ahora, si ustedes se fijan en esto, cuando el cilindro se gira, o en ese caso se acuesta, van a ver que la coordenada X está apuntando hacia arriba, hacia la norte. La coordenada Y está hacia el este. Claro, cuando el cilindro está vertical, el eje de las X es este y el eje de la Y va hacia arriba. Pero al acostar el cilindro, las coordenadas también giraron. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, aclararlo, porque en las cartografías, en las planchas del IGAC que ustedes van a ver que la X sube.
y la Y va hacia los lados. Y muchas personas se confunden con esa situación. Entonces, vamos a ver que este es nuestro meridiano de referencia, la línea roja, y acá tenemos nuestro paralelo de referencia Y. A partir de esta línea roja, de esa meridiano de referencia, va a tener la información va a tener una menor deformación si se desplaza 1.5 grados hacia la derecha y 1.5 grados hacia la izquierda. Cuando se empieza a mover, a salirse de este 1.5 grados, la información empieza a tener cierta distorsión. Vamos a ver entonces que la escala de representación, como les dije anteriormente, permanece constante sobre el meridiano central, o sea, esta línea roja del eje de la X, pero esta varía al alejarse de aquel. Por tal razón, el desarrollo de la proyección se controla a través de orígenes complementarios que se extienden 3 grados al lado y lado del meridiano central. Entonces, vamos a ver que cuando la información se desplaza fuera de estos rangos, se empieza a distorsionar. Ya pueden darse cuenta que entre más se aleja del meridiano de referencia, se empieza a generar curvas, a generarse más distorsión de la información. Por ello, se generaron orígenes complementarios que se extienden a los 3 grados al lado y lado del meridiano central. Esto se representa así. En Colombia tenemos nuestro origen central, que es esta línea azul, que es el meridiano de referencia que pasa por el observatorio de Bogotá. Entonces, 1.5 grados a la derecha y 1.5 grados a la izquierda me va a representar sobre este origen una información muy precisa, muy exacta de la forma como son en realidad. Pero si trabajo con este origen una información que está por fuera de estos 1.5 grados, se empieza a distorsionar. Por ello, el IGAC generó estos orígenes complementarios. Este es el origen este origen abarca esta zona. Este es el origen trabaja esta zona, y este es el origen oeste y el origen oeste. Esto porque es importante. El norte de Santander, pueden mirar que acá, norte de Santander, algunos municipios tienen dos orígenes. Lo que está en rojo es el origen central y lo que está en verde es el origen este. Entonces, cuando trabajemos con la cartografía de Cúcuta, Toledo, algo de Chitagá, van a encontrar que tienen un origen diferente, origen este, y por lo tanto tienen que tener una manipulación diferente al origen central. ¿Cómo se diferencia principalmente estas situaciones? Las planchas del IGAC con origen central tienen un origen 1.000.000. Eso quiere decir que en X tienen un valor de 1.000.000, el origen es 1.000.000, y en el eje de la Y el origen es 1.000.000. A cambio, en el origen este, los valores son en las X 800.000 y en las Y 1.000.000. Más adelante en las planchas vamos a ver unas planchas del instituto y vamos a ver las diferencias, vamos a ver las coordenadas, los orígenes, origen central y origen este. Escalas.
La escala en la cartografía se entiende como una relación entre el espacio real, territorio y su dibujo, representación del papel. Por ejemplo, si se dibuja en el papel exactamente las dimensiones de una finca, entonces se va a necesitar mucho papel y tiempo. Para evitar esto, se hace un dibujo más pequeño en un pedazo de papel, manteniendo las proporciones de la finca, y esto se llama un dibujo a escala. Hay dos tipos de escalas en cartografía, y las escalas tienen una importancia fundamental en los mapas, porque nos van a indicar cuántas veces se ha reducido un área del terreno para poder representarla en el mapa. En los mapas aparece escrita de dos formas: la numérica, que se expresa de la siguiente manera: un número, el número 1, 2 puntos y otro número. La gráfica es una barra donde tiene unas divisiones de colores y cada división tendrá un valor y se indica en qué unidades está, en metros o en kilómetros o en pies. La escala numérica, su representación es una fracción, se debe entender como una fracción, así. En este caso, aquí está escribiendo 1, 2 puntos, 100.000, y la fracción se entiende como 1 dividido en 100.000. Este es el numerador y este es el denominador. Hay que tenerlo presente para los siguientes ejercicios. ¿Esto quiere decir? Que un centímetro en el papel equivale a 100.000 centímetros en el terreno. La escala se representa siempre con la misma unidad de longitud. Un centímetro en el papel son 100.000 centímetros en el terreno. Y no confundir que un centímetro son 100.000 metros o 100.000 kilómetros. No, siempre se van a hablar de centímetros en los mapas. Un centímetro equivale a 100.000 centímetros. Se diferencian dos tipos de mapas de acuerdo a la escala: de la gran escala y pequeña escala. Mapas a gran escala. El denominador es pequeño. Esto quiere decir mapas que digan 1 a 5.000, 1 a 10.000. Abarcan un territorio pequeño y el mapa tiene más detalle. Por ejemplo, en este caso, este es un mapa de las planchas de ligar a escala 10.000, y entonces vamos a ver que el denominador es 10.000. Es un número pequeño que abarca un territorio pequeño. Vamos a ver, aquí está el casco urbano de Chinacota. Acá podemos ver, y el mapa tiene más detalle, y podemos ver esta curva de nivel de 1500. Podemos ver estos drenajes, estas veredas, Urengue Rujas. Podemos ver unos sitios: Fundación Betel, Hacienda San Francisco. Podemos ver la quebrada Chiracoca. Esta parte es el dibujo del casco urbano de Buchalema. Entonces, y los caminos, estas líneas rojas son los diferentes caminos. Este es un mapa a gran escala. Un mapa a pequeña escala, el denominador es grande. Son, por ejemplo, los que dicen 1 100.000, 1 500.000, 1 1.000.000. Abarca un territorio grande y el mapa tiene menos detalle. Por ejemplo, este es el mapa a 100.000, una plancha de ligar a 100.000, y podemos ver acá el casco urbano de Chinacota, pero el casco urbano de Buchalema ya no se puede ver, porque a esta escala se ve muy pequeño y no se aprecia. Claro, el casco urbano de Chinacota es más grande que el de Buchalema. Acá en este mapa ya no podemos ver la curva de nivel que veíamos acá anteriormente. Ya no podemos ver la fundación, la hacienda, ya no se ven las casas, se ven menos vías,
se ven los drenajes más grandes, los más grandes se pueden ver. Entonces acá se abarca una mayor área. En el mapa anterior, el de la escala grande, lo que se podía ver era solamente este cuadro, y en esta que es de escala pequeña ya podemos ver mucho más territorio. A continuación vamos a ver unos ejercicios con las escalas, cómo se hacen los cálculos, cómo se manipulan las escalas para conocer distancias o áreas en la cartografía.